Vamos a comenzar con estos 5 minutos de retraso el pleno extraordinario por el que se va a pasar como primer punto y único punto del orden del día la propuesta de aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales para su vigencia durante el ejercicio 2013. Tiene la palabra el señor secretario general. Buenos días. Dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio de 21 de diciembre de 2012, por el que se propone aprobar definitivamente las ordenanzas fiscales de este ayuntamiento para su vigencia durante el ejercicio 2013. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Buenos días. Una vez que el Pleno celebrado el día 5 de noviembre aprobó la propuesta de modificación de ordenanzas fiscales para el año 2013 y en el periodo de exposición se han recibido 6 alegaciones de 6 entidades: el Grupo Municipal del Grupo Socialista, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, la Asociación de Artesanos, la Comisión de Feriantes y una entidad administrativa, o la entidad administrativa, mejor dicho, de la Plaza de Abastos. Había otra alegación que entró fuera de plazo. Estas alegaciones contemplaban propuestas de modificación en diferentes ordenanzas y una vez estudiadas en la Comisión de Hacienda se ha dictaminado algunas modificaciones que consideramos que enriquecen o complementan la propuesta inicial y que se han concretado en lo siguiente. Se ha matizado en el impuesto de actividades económicas una bonificación que habíamos ampliado del 25 al 50% para jóvenes emprendedores entre 18 y 35 años. Se ha matizado, era una propuesta del Grupo Socialista, no en lo que se ha hecho, sino planteaba la imposibilidad de aplicar esta bonificación, y se ha redactado con el mismo texto que tenía la ley, pero para mayor claridad hemos ampliado y matizado que cuando participen al menos el 25% del capital social los socios de la empresa correspondiente. Se ha hecho también una bonificación nueva, a propuesta de Izquierda Unida, del 50% en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras que consigan accesibilidad en locales comerciales. También de Izquierda Unida se elimina una bonificación del 75% en el impuesto de plusvalía cuando en la herencia tiene una segunda vivienda adjudicada, con independencia del porcentaje, que en estos momentos hasta el 50% estaba exento. Ahora cualquier porcentaje quedaría sin la bonificación del 75%. También se modifica la licencia de apertura, bajando de 4 a 3 euros la cuota base para locales de menos de 100 metros, con el fin de poder incentivar o ayudar a los pequeños emprendedores. También hay una reestructuración importante en la ordenanza de puestos y barracas, dando contestación a varias alegaciones en cuanto a tarifas, mínimos en algunas de ellas, y también en cuanto a los artesanos, la posibilidad de que el ayuntamiento establezca convenios por una duración superior a 15 días de forma gratuita. Y establecemos el compromiso de estudiar en licencias urbanísticas la posible aplicación de módulos, en el transporte urbano el establecer más puntos de venta del bonobús, en veladores y sillas ver la categorías de calles que ya está haciendo en la mesa de trabajo sobre la recogida de basuras, y también otro compromiso de estudio en la aplicación de diferentes tarifas en veladores, en bares y aquellos que tienen la calificación de restaurantes y que dan comidas. Estas son las modificaciones que se han introducido, que repito, creemos que mejoran la propuesta inicial, que mantenemos lo inicialmente dicho en el debate que ya tuvimos y que no quiero volver a reproducir si no es necesario, que es una propuesta que nos parece razonable, moderada, y que en el conjunto de las ordenanzas que afectan a las familias de forma general tiene un incremento del 0,46 céntimos al mes,
y eso pues yo creo que marca ya la moderación del incremento que, por otro lado, pues es necesario aplicar todos los años. Y en este caso, además, repetimos por segundo año consecutivo la congelación en todos los impuestos y se incrementan solamente las tasas que tienen un alto déficit tarifario y no se tocan prácticamente ninguna de las que tienen relación con la actividad económica para que de forma humilde desde el Ayuntamiento podamos ayudar a la recuperación que todos necesitamos. Muchas gracias. Ahora abrimos un turno de intervenciones y quiero, don Julio, que si usted quiere intervenir, tiene la palabra. Bien, buenos días. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Creemos sinceramente que este debate que hemos seguido de alegaciones fiscales, en el que hemos estado discutiendo sobre las tasas y los impuestos que van a pagar los palentinos y las palentinas el próximo año, es un fiel reflejo, es una perfecta metáfora de lo que ha sido este año 2012. Una metáfora de lo que ha sido la actitud del equipo de gobierno y la actitud del Grupo Municipal Socialista. El Grupo Municipal Socialista, en este debate de ordenanzas fiscales, al igual que todo el año, hemos fijado una oposición constructiva. Así hemos hecho en este debate y así hemos hecho en todo el año. Oposición constructiva porque hemos hecho crítica, como es nuestro deber, y al mismo tiempo una propuesta. La crítica, no voy a reiterar el debate que tuvimos hace mes y medio. La crítica, en este caso, a las ordenanzas fiscales, bueno, ya lo dijimos, que considerábamos que se despreciaba la labor de la oposición, que el incremento de las tasas era inaceptable porque muchas de ellas estaban por encima del IPC, y criticábamos porque era una política de la apariencia, en el sentido de que se vendían en titulares lo que luego el documento de ordenanzas fiscales no recogía. Y al mismo tiempo que hacíamos esta crítica, insisto, legítima, porque estamos aquí para controlar la labor del equipo de gobierno y denunciar lo que nos parece que se hace mal, hicimos una propuesta que en esencia pasaba por intentar que ninguna tasa subiera por encima del IPC, y una propuesta que nos llevaba a intentar hacer las ordenanzas fiscales más justas, más adecuadas al momento actual que vivíamos. Una propuesta que pasaba por intentar que las ordenanzas fiscales se acomodaran a las necesidades de las familias que peor lo están pasando, que son las familias que tienen todos aquellos miembros activos en paro. En ese sentido, quiero recordar que hicimos una primera propuesta en Comisión de Hacienda, que pasaba, insisto, no voy a entrar en detalle recordándola, que pasaba por intentar adecuar algunas tasas y algunos impuestos a esta situación, insisto, que sufren aproximadamente el 10% de las familias, aquellas familias que tienen todos sus miembros activos en paro, que se beneficiaran de unas bonificaciones fiscales. El equipo de gobierno nos dijo en debate de Comisión de Hacienda que esa propuesta era irrealizable. Esa fue la excusa que se nos dio, que no se podía llevar a la práctica. Bueno, este Grupo Municipal Socialista, lo que hicimos en el debate de pleno fue modificar nuestra propuesta para que fuera realizable, para que fuera llevadera a la práctica, y trajimos un ejemplo de lo que se estaban haciendo en otras capitales de Castilla y León. En ese caso, la negativa del equipo de gobierno ya no podía decir que no era realizable. Su respuesta fue simple y llanamente que no habían tenido tiempo para estudiarla. Nos dijo en el propio debate de pleno, no hay tiempo para estudiar la propuesta. Bueno, esa es la justificación por la cual nosotros traemos aquí alegaciones un mes y medio más tarde. Un mes y medio más tarde estaba diciendo la misma propuesta, una propuesta para que las ordenanzas fiscales fueran más sensibles con la situación de las familias que peor están pasando. Recuerdo que proponíamos bonificaciones en la tasa del agua, del alcantarillado, en el IBI. Claro, ya no nos podían decir que no eran llevaderas a la práctica, ni nos pueden decir porque no habían tenido tiempo para el estudio, y simplemente nos dicen que no consideran apropiado llevarlas, es decir, nos dicen que no. Esa es la historia de este debate de ordenanzas fiscales, en el que nos van diciendo excusas y más excusas continuamente a nuestras propuestas para al final decir que no. Insisto, esto es lo que hemos hecho todo el año. Hemos criticado y hemos propuesto. Y al mismo tiempo la labor la actitud del equipo de gobierno también en este debate refleja todo lo que ha sido su actitud a lo largo de 2012. Un total y absoluto desprecio por la labor de la oposición. Quiero recordar que este debate de ordenanzas fiscales empezó dándonos solamente 4 días desde que nos dieron el texto, 3 días desde que nos dieron el texto hasta que hicimos la propuesta. Eso justificó en su momento que ni el propio Grupo de Izquierda Unida
no pudiera hacer ningún tipo de propuesta. Este desprecio de la labor de la oposición también pasa porque este pleno ha sido convocado sin ser oída la Junta de Portavoces, fijada la hora, sin más, y quizás esta soberbia en las formas puede justificar, que no lo sé, que hoy el portavoz de Izquierda Unida no haya podido estar presente en este debate. Insisto, no lo sé, pero bueno, es una pincelada más. No es normal que estemos debatiendo 26 de diciembre a las 10 de la mañana sobre un tema tan relevante sin haberse oído a la Junta de Portavoces como queremos. No sé exactamente si es preceptivo, pero en cualquier caso, si de verdad se respetara la labor de la oposición, pues yo creo que hubiera procedido. Por tanto, desprecio a la labor de la oposición por parte del equipo de gobierno, desprecio a los ciudadanos también, desprecio a los ciudadanos porque, por un lado, tienen un discurso de la que está cayendo, hay que estar con los palentinos y las palentinas, y al mismo tiempo no tienen ningún tipo de pudor en subir un montón de tasas por encima del IPC, subidas que en media dan casi el 1,90%, cuando el equipo de gobierno sabe que hubiera tenido margen con una adecuada presupuestación de ingresos no tributarios para evitar estas subidas impositivas. Por tanto, desprecio a la labor de la oposición, desprecio a los ciudadanos y, por último, una política de la apariencia. Es una política, la del señor Polanco, de grandes titulares, de fotos bonitas, de frases grandilocuentes, pero que después no se corresponden con lo que realmente importa a los ciudadanos. Los ciudadanos no viven de titulares de prensa, los ciudadanos viven de cómo se plasman en decretos o en ordenanzas fiscales o en presupuestos sus ideas. Por tanto, este debate de ordenanzas fiscales refleja, insisto, lo que ha sido todo 2012 la actitud del equipo de gobierno, actitud de una muy elevada soberbia y de estar trabajando o gestionando de espaldas a los ciudadanos. Insisto, al final, este tipo de debates pobres, desangelados, despreciando, insisto, la labor de la oposición, quizás, vuelvo a insistir en una frase que dije en el último debate de presupuestos, quizás pueden tener ustedes la sensación de que con esta actitud ganan y que nosotros perdemos. No se equivoque, señor Polanco, aquí quienes esperen son los ciudadanos que van a sufrir estas ordenanzas fiscales. Muchas gracias. Muchas gracias, don Julio. Le doy la palabra al concejal de Hacienda. Bueno, primero aclarar la convocatoria del Pleno, que desde luego, teniendo el último boletín oficial
de la provincia, que se publica este año el día 28, celebrar hoy el Pleno era algo obligado y que además no es responsabilidad del equipo de gobierno, porque no somos responsables, por lo menos directamente. Indirectamente es posible, pero directamente no somos responsables de las alegaciones que se han presentado. Y que nos hemos visto obligados a celebrar el Pleno hoy. Así se explicó en la Comisión Informativa de Hacienda. Creo que no ha habido ningún acto de prepotencia. Allí se explicó las razones. Se le explicó a don Juan Gascón. Don Juan Gascón ya anunció en la Comisión de Hacienda que hoy no podía venir. Por lo tanto, yo creo que es un poco gratuito y exagerado las manifestaciones de don Julio en cuanto a la actitud del equipo de gobierno. Que no se haya visto en la Junta de Portavoces, pues yo no sé si siempre que un pleno que tiene la competencia del alcalde tiene que consultar a la Junta de Portavoces, pero en todo caso, repito, hoy era obligado convocar y celebrar este pleno. Ha repetido hasta la saciedad algunas descalificaciones del equipo de gobierno. Yo creo que hoy, aunque tenemos que tratar de explicar las modificaciones que se han introducido, el Grupo Socialista yo creo que sí podía haber defendido sus propuestas. Como no lo ha hecho, me veo obligado a aclararlo yo. Se ha basado fundamentalmente en las mismas que hizo en el debate de pleno. Las mismas. Yo creo que, sí, claro que son las mismas, pero yo creo que si ya el pleno, que es soberano, dictaminó en el debate del día 5 de noviembre, creo que fue, pues me parece que el acto de prepotencia, al menos no ha habido un acto de humildad por parte de la oposición, porque el equipo de gobierno, en democracia, decide los votos. Si ya dictaminó sobre las mismas propuestas una cosa, ustedes vuelven a insistir y eso también tiene un gesto de una cierta prepotencia, pero en cualquier caso aquí estamos. Yo no lo he descalificado, le estoy contestando a su intervención. Pero mire, sus propuestas se basaban en que la bonificación del IBI para familias numerosas se excluya a las que tienen una renta per cápita superior al salario mínimo interprofesional. Que se excluya, repito, del IBI la bonificación a las familias numerosas que tienen rentas por encima del salario mínimo interprofesional, 641 euros. Que el bonobús, que también tiene una bonificación para familias numerosas, en estas alegaciones han añadido pensionistas, también, suena bien. Se excluye a las que tienen también rentas por cápita superior al salario mínimo interprofesional. Y añaden también que la bonificación del IBI, al contrario, se amplía al máximo, en este caso sería para familias numerosas al 90%, a las que tienen todos sus miembros activos en paro. Y que el transporte gratuito también sea gratuito, transporte público, para las familias que tienen a todos sus miembros en paro. Y que además se establezca una bonificación del 25% en el agua, alcantarillado, tratamiento de residuos y recogida de basura para las familias que tienen a todos sus miembros activos en paro. Bueno, pues además de que no se estableciera la cuota o la tasa de contadores de agua, la sustitución de contadores de agua, pues también hacían o proponían una bonificación del 90% para jóvenes emprendedores durante los 2 primeros años de actividad con las tasas de agua, alcantarillado. Bueno, pues primero decir que hay 3 de estas que jurídicamente han sido excluidas por el informe del jefe de servicio de Administración Tributaria porque no se ajustan a la ley. Algo que, desde el punto de vista de haber estado gobernando, pues deberían ustedes saberlo. Sobre las que sí son posibles, que son excluir la bonificación de familias numerosas e incrementarla en el caso contrario, cuando los ingresos son, los miembros activos están en paro. Yo he explicado en varias ocasiones las dificultades que hay para controlar en qué momento se tiene en cuenta la renta per cápita. Porque, por ejemplo, en estos momentos, el 1 de enero del 2013, la renta per cápita hay que referenciarla a la declaración de la renta del 2011. Entonces, desde el 2011 a hoy, las circunstancias han podido variar muchísimo, a mejor o a peor. Lo mismo en las familias que tienen todos sus miembros en paro.
a qué fecha lo referenciamos, cada qué tiempo actualizamos esa situación, trimestralmente o al año. En la última Comisión de Hacienda, creo recordar que el Grupo Socialista planteaba que se mantuviese en el año, desde el momento que se cogieran los datos. Bueno, yo, como don Julio hace gala de ser serio, incluso que eso es bueno, yo creo que todos en nuestro foro interno creemos que somos serios y presumimos más o menos cuando las circunstancias lo propician. Yo tengo aquí un debate no muy lejano de las ordenanzas del 2011. Es que es muy clarificador y sobre todo me viene bien porque justifica la posición de este equipo de gobierno. Lo que pasa es que en aquel momento eran ustedes el equipo de gobierno. Y verá que no es una crítica, simplemente es un tema aclaratorio. Doña Rocío, que era la portavoz de Izquierda Unida en aquel momento, decía que habían presentado una propuesta consistente en que se rebajara la cuota base por metro cuadrado por los locales de menos de 100 metros cuadrados de la tasa de apertura de establecimientos. Curiosamente, a nosotros lo hemos aceptado, porque nos parece adecuado. Ustedes no lo aceptaron. A lo mejor en ese momento no lo consideraban conveniente. Proponía también Izquierda Unida, tanto en la tasa de abastecimiento de agua potable como en las de basuras, que se reduzca a la mitad la cuota fija y la cuota por metro cúbico de aquellos domicilios cuyos habitantes sean pensionistas con ingresos inferiores al IPREN. Luego aclaraba lo que era el IPREN. Ustedes han ido más lejos todavía. Me imagino que en aquel momento no lo consideraban ustedes adecuado. También hacía otra propuesta Izquierda Unida. Decía, hacemos otra propuesta que también llevamos haciendo año tras año y que también tiene que ver con el poder adquisitivo de las personas de nuestra ciudad, que es equiparar el bonobús de jóvenes y de pensionistas y tercera edad e incluir en bonobús aquellas personas desempleadas que no tengan ningún ingreso. Ustedes han ido mucho más allá, pero en aquel momento lo planteaba Izquierda Unida y parece ser que a ustedes les daba algún problema, no sé si en cuanto a la filosofía o en cuanto a la gestión. Y también decía Izquierda Unida que en cuanto al incremento de la carga impositiva ya he avanzado antes de que una de nuestras propuestas ha sido durante muchos años y sigue siendo el que las bonificaciones en el IBI para las familias numerosas no pueden ser las mismas con independencia de la renta o del poder adquisitivo de esas familias numerosas. Es curioso. Es prácticamente la propuesta que ustedes están haciendo, pero que cuando eran equipo de gobierno no consideraron adecuado implantarlo. Incluso proponía doña Rocío, ya por último, que una propuesta que ni siquiera tiene coste económico, y es que se establezcan más puntos de venta del bonobús para facilitar su uso. Nosotros nos hemos comprometido a estudiarlo porque no se puede decidir en una alegación y de forma rápida, pero vamos a estudiarlo y seguro que se va a ampliar los puntos de venta. En fin, don Julio, yo creo que hoy tiene una oportunidad de demostrar que es usted serio y que su grupo actúa con rigor. Le voy a decir otra cosa. En aquel debate usted utilizaba 4 argumentos para defender su propuesta. Esos 4 argumentos yo se los copio hoy y son los siguientes. El primer argumento, decía usted, ¿cuánto me gustaría a mí que cuando ustedes hablan de impuestos se den cuenta que con lo que se recauda hay que pagar algo, que no va a un fondo? Pues yo creo que las circunstancias son las mismas. En estos momentos, igual. Dice, la subida es menor que la inflación. Yo creo que está claro que nuestra propuesta es inferior a la inflación. El cuarto argumento decía, es menor que en la mayoría de las capitales de España. Estoy convencido que nuestra propuesta es menor que en muchísimas capitales. Y decía el segundo que tiene gracia, decía, la revisión que planteamos es moderada. Yo quiero que me diga, esto se lo decía a la portavoz del Partido Popular en aquel momento, yo creo que me diga qué supone para una familia que paga los tributos, que pagan todos, abone a mayores 72 céntimos al mes. Es que si usted me dice que una persona, porque tenga 72 céntimos al mes, objetivamente va a estar peor, le doy la vuelta a la tortilla. ¿Usted haría alguna propuesta para mejorar su situación que el ayuntamiento diera 72 céntimos al mes a cada familia? ¿No le parecería chiste? Electoralmente hablando,
que lleguemos el próximo mes de mayo y digamos que, a sugerencia del Partido Popular, por lo que dijo en el Pleno, para mejorar la situación de las familias vamos a dar 72 céntimos al mes a cada una? Vamos a ser serios, decía usted. ¿Vale? 72 céntimos al mes. Yo me he tomado la molestia de sacar lo que una familia con una vivienda de 120.000 euros de valor catastral, con un vehículo con 10 caballos y con el agua, alcantarillado, depuración, basura y tratamiento de residuos, supone un incremento de todo ello de 0,46 céntimos al mes. Si no se ha tomado la molestia, yo le puedo dar una copia ahora cuando termine el pleno. Y si además, para ser más exactos, más rigurosos y que no se pueda utilizar, si tenemos en cuenta también el IVA del 2012, cuando era el 8, a lo que va a ser, o ya lo es, que ya entró en vigor este año, pero aún así, comparando el IVA anterior y el nuevo, son 0,67 céntimos al mes. Por lo tanto, son mucho menos de los 72 que usted consideraba chiste y que consideraba que había que ser serios. Estos son los 4 argumentos que yo le puedo dar, que son los mismos que usted utilizaba y que me parece que son merecedores, al menos, de que tengan el mismo comportamiento que tuvieron entonces. Y para mayor claridad, le voy a poner un ejemplo de sus alegaciones. Un ejemplo, para que vea lo complicado que es la gestión de controlar ingresos y de controlar personas activas en paro y, sobre todo, la injusticia que se puede producir. Yo le ruego que preste atención porque es muy clarificador, como decía antes. Mire usted, una opción, la opción A, una familia numerosa con ingresos superiores al salario mínimo interprofesional, según la declaración de la renta del año 2011, que es la última que tenemos. En el año 2012, uno de los 2 miembros, que eran 2 los que estaban activos, puede perder su empleo. Como la declaración de la renta del 2011 superaba los ingresos per cápita del salario mínimo interprofesional, pierde la bonificación. El 1 de marzo, por ejemplo, se van los 2 miembros al paro. Uno ya lo estaba, se va el otro. Y esto, ¿tendría derecho al incremento de la bonificación?